Hola inventores, creativos y emprendedores. Hoy estamos aquí para explicar las 6 formas de patentar una idea. Lógicamente, si este vídeo lo escucha un agente de la propiedad industrial o un abogado, diría, no, Patricia, una idea no se puede patentar, ¿no? Claro, sí. Nosotros sí lo estamos llamando 6 formas de patentar una idea, somos conscientes de ellos, pero porque la labor de la Fabricamentos es transformar esa idea luego en algo real que vosotros podáis registrar, patentar y tener unos derechos de autor, una patente o un modelo de utilidad, ¿no? Entonces, bueno, me estoy adelantando un poquitín. Cuéntanos un poco, un pequeño esquema de las 6 formas de patentar una idea. Vale, pues bueno, en realidad tenemos 6 formas diferentes en las que podemos proteger una idea. La primera sería la patente nacional, que es la más conocida. Luego estaría el modelo de utilidad, el registro como diseño industrial, como marca, nombre comercial y por último estaríamos hablando de los derechos de autor. Eso es. Pues entonces vamos a hacer un esquema general del esquema que vamos a seguir en cualquiera de los 6 casos para patentar una idea, que volvemos a repetir, no hay formas de patentar una idea, pero sí que hay formas de patentar algo concreto, que ahora vamos a ver esas ideas en qué las podemos transformar. Y el esquema que vamos a seguir hablará Patricia un poco de esa figura, luego haremos una aclaración comercial. Patricia nos explicará ejemplos de esa forma de patentar la idea, la duración que tiene, las figuras que existen y si se puede licenciar o no. Claro, al final os vamos a intentar dar los matices necesarios para que reconozcáis esa idea que se os ha ocurrido dentro de qué la podríamos proteger. Independientemente, si tenéis alguna duda, siempre es mejor que nos llaméis y os decimos nosotros cómo lo vemos. En este caso, en el vídeo, voy a hacer la figura de novato, ¿no? Aunque hay cosas que con la experiencia las sé, pero voy a hacer esa figura de novato haciendo esas preguntas que vosotros nos habéis hecho durante estos años y voy a tratar de hacer esa figura de novato a Patricia para que nos las aclare más, porque a ella la pasa que como ya está tan acostumbrada y tiene experiencia, no está acostumbrada a que le hagan estas preguntas y por eso vamos a empezar. Entonces, venga, primera forma de patentar una idea. Vale, pues la primera forma sería mediante una patente nacional. Vale, entonces, ¿qué cosas protegemos mediante patentes nacionales? Cuando hablamos de maquinaria industrial, procedimientos de fabricación, recetas, ¿vale? Todo lo que sean recetas de cocina o para elaboración de cremas entrarían dentro de patente nacional. Ajá. Vale. Dinos algún ejemplo. Bueno, ya nos has comentado ese tipo de ejemplos. Digo, no sé si quieres pulir algún ejemplo más para que se aclare. Sí. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, una patente y un modelo de utilidad? Que igual no lo tienen claro. Ponnos un ejemplo. Sí, por ejemplo, vamos a hablar, imaginémonos que igual ya existe, y fijo, pues eso existe hace un montón, puede ser. Los coches llevan faros, ¿vale? Para iluminar por donde van y que sean vistos. Entonces, imaginémonos que se me ocurre el hacer faros orientables, ¿vale? Que se puedan orientar en diferentes direcciones. Ese caso estaríamos hablando de una patente nacional. ¿Por qué? Porque estoy aportando una gran innovación de que hasta ahora los faros eran fijos y yo les hago orientables, ¿vale? Patente nacional. ¿Y qué pasa si dentro de un tiempo a Guillermo se le ocurre que yo le he orientado mediante motores eléctricos, etcétera, y a Guillermo se le ocurre que sean orientables mediante otro mecanismo? Su idea ya sería un modelo de utilidad, porque está modificando mi idea inicial, ¿vale? Entonces, y están ligadas una a otra, al final. Exactamente. Estás dando... Perfecto. Perfecto, o sea, en resumidas cuentas, una patente es como una innovación más disruptiva y un modelo de utilidad una mejora o una nueva. Sí, luego hablaremos de los modelos de utilidad. Yo quería aclarar un poco, de cara a los inventores, no significa que porque te concedan una patente comercialmente o el invento sea mejor. Muchas veces tratamos de fomentar en la Fabricamentos más los modelos de utilidad porque el mercado los acoge mejor, porque al final una pequeña modificación de algo ya existente... Bueno, no pequeña, ¿no? Es decir, tiene que ser una innovación, pero digamos que utilizando cosas que ya están. Eso es. O sea, que el hecho de que comercialmente te den una patente o un modelo de utilidad, comercialmente no va a tener mucha repercusión, o es un poco... Vale. Duración que tiene una patente. Vale, una patente, la duración que nos da en cuanto a la protección es de 20 años a nivel nacional, a nivel de España, y lo bueno que tiene es que el primer año hay prioridad internacional. ¿Vale? Eso significa que antes de que acabe ese primer año podemos decidir ampliar la protección a nivel internacional, a nivel europeo o en ciertos países, aparte de en España. Vale. ¿Y dentro de una patente qué figuras existen? Es decir, bueno, aclárame un poquito, sí. Porque hay veces que los clientes preguntan, bueno, ¿y
¿Qué soy yo? Si el inventor, el solicitante, hay como dudas. Vale, sí. Generalmente es conocida la figura del inventor, que es el creador de la idea, ¿vale? Pero en este caso en las patentes puede haber hasta 3 figuras, ¿vale? El inventor, que ya hemos dicho es la persona que crea una idea, tiene que ser una persona o pueden ser varias, pero no empresa. Luego estaría la figura del solicitante. El solicitante realmente es el que es el propietario de la patente, ¿vale? Puede ser empresa o persona física, y puede haber una persona con un 30% y una empresa con un 70%, ¿vale? Lo importante es que sume 100%, ¿vale? Eso es importante. Y luego por tercero estaría la figura del representante. El representante es la persona o agente de la propiedad industrial que va a representar al solicitante a la hora de pedir esa patente a la oficina de patentes y marcas, ¿vale? Al final es el que redacta la memoria, paga las tasas, hace las gestiones, esa sería su figura. Haciéndose un resumen de las 3 figuras, está el inventor. Eso es el inventor, que es el creador de la idea, solicitante, que es el propietario, y tercero es el representante. Nos ayuda con los trámites, pero no es propietario de nada. O sea que en este caso puede haber el caso de que una persona inventa el producto, pero le ha hecho falta una empresa, le ha hecho falta un inversor, y como solicitante pone un porcentaje a esa empresa o el 100% a la empresa a cambio de un tal, o directamente una persona que trabaja en una empresa, él es el inventor, pero la empresa es la que es el solicitante y la que es dueña del... Claro, esos 2 casos que ha puesto Guillermo son 2 claros ejemplos en los que la figura del inventor y del solicitante generalmente coincide, pero en esos 2 casos no tiene por qué coincidir, ¿vale? Si tú como trabajador de una empresa has utilizado los medios que dispone esa empresa y que te han contratado para diseñar este vaso, lo lógico es que tú seas el inventor, pero que el vaso, la propiedad intelectual, le pertenezca a la empresa. Eso es. Que no significa que si nos escuchéis como inventores y trabajáis en las empresas, en una empresa, vuestros inventos tengan que pertenecer a la empresa en la que trabajáis. Pertenecen si os han contratado precisamente para esa función y sois directores de innovación, o estáis en esa función de innovar en ese sector. Si lo estáis haciendo en vuestro tiempo libre con vuestros propios recursos, claro, y sobre otra cosa, no tiene nada que ver. Exactamente. Vale. Venga, ¿se puede licenciar una patente? Sí, por supuesto. De hecho, es lo y siempre intentamos y en lo que trabajamos, ¿vale? La idea es que yo he tenido una idea, la registro a mi nombre, y lo que vamos a buscar para vosotros es que esa inversión que hayáis hecho en I+D+I la rentabilicéis con Guillermo y David, entre otros, que se dedican a contactar con empresas para presentarles los proyectos y conseguir licenciarles. Es decir, ¿qué es licenciar? Bueno, porque igual tienen también esa duda. Bien, bueno, licenciar al fin y al cabo es conseguir un rendimiento económico a través de una empresa que nos lo fabrique y nos lo comercializa, o una empresa nos lo fabrica y la otra empresa nos lo comercializa, ¿no? Es decir, es sacar un beneficio económico en el cual nosotros ponemos el producto y la empresa pone su red comercial, y nosotros, a cambio de un dinero, esa empresa se va a beneficiar de nuestro I+D o de nuestro producto, de nuestro invento o de nuestra investigación, pero nos tiene que dar un pequeño porcentaje, es decir, un tanto por ciento de cada invento vendido, o tanto por ciento al año, o tanto dinero. O sea, hay muchas modalidades. Puede ser, me tienes que pagar tanto dinero de golpe, o un poquitín de dinero al principio y algo por cada proyecto. Hay modalidades, ¿no? Al final, a los empresarios muchas veces lo que les gusta es acompañarte en el proceso, y si es ganar dinero, te hacerte ganar dinero. Claro. Y nosotros entendemos que el negocio suele ser más así, pero bueno, hay casos en los que el empresario, en ese caso, tiene mucho dinero de golpe y prefiere hacértelo llegar, o el inventor, en ese caso, tiene más necesidad de golpe. Eso ya son negociaciones. El caso de la licencia es conseguir un beneficio económico juntando lo que es una red comercial y una empresa y un producto. Pues venga, a por ello. Segunda forma de patentar una idea. Vale, la segunda forma estaríamos hablando de los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad se emplean para proteger productos o accesorios físicos, ¿vale? En los que estemos mejorando algo ya existente o le demos otra nueva utilidad, ¿vale? Lo que hablábamos, existen ya los faros orientables, pero yo voy a hacer que el mecanismo de orientación, etcétera, tenga sensores, tenga otros dispositivos. Eso sería un modelo de utilidad, ¿vale? Es lo más general, ¿vale? Normalmente siempre se registran los productos físicos como modelo de utilidad. Vale, ¿y qué duración tiene un modelo de utilidad? 10 años, ¿vale? Estamos hablando de 10 años, la mitad que una patente nacional, y el primer año también tiene prioridad internacional. Dices, joder, tiene solo la mitad de protección, sí, pero el coste también es bastante menor, con lo cual están bastante equiparados. Vale. ¿Y qué figuras existen? ¿En este caso las mismas que en la patente? Sí, exactamente. En este caso también tenemos la figura del inventor, que es el creador de la idea, solicitante, que es el propietario, y el representante. Eso es.
Y recordemos que el solicitante puede ser en porcentajes, o sea, es decir, es el dueño y como dueño puede ser una persona un 70, un 30, un 50, un 50. Claro. Sí, y una pregunta que a veces me hacen, porque hay veces que nos llegan inventores que quieren poner su invención a nombre de sus hijos. ¿Se puede aunque sean menores de edad? Sí, no hay ningún problema. Mientras tengan un DNI y firmen una autorización para poderlo registrar, no hay ningún problema. En este caso, ¿los modelos de utilidad se pueden licenciar? Sí, al igual que en la patente, es lo que intentamos siempre, ¿vale? Para rentabilizar esa inversión se puede licenciar. Vale. ¿Y el número de solicitud, cómo se escribe? ¿Cómo diferenciamos un número de solicitud de un modelo de utilidad y de una patente? Pues en el caso de un modelo de utilidad, el número de solicitud empieza por la letra U, ¿vale? U de utilidad, y seguido de una numeración. Esa numeración la asigna la Oficina de Patentes y Marcas cuando lo registramos y es única, es decir, no puede haber dos modelos de utilidad con el mismo número de solicitud. Es como el DNI de una persona, pero para un producto. Exactamente. Vale. ¿Y en la patente, para recordarlo, pues también sería un número y anteponiendo la letra P de patente. Vale, o sea que en las patentes la primera forma de patentar una idea es la patente y es con P y una numeración, y en los modelos de utilidad, que es la segunda forma de patentar una idea, es con una U y una numeración. Exactamente. Perfecto. Por la tercera forma de patentar una idea. Cuéntanos. Vale, pues la tercera forma es lo que se llama diseño industrial, que debido al nombre que tiene muchas veces da lugar a confusión. ¿Vale? Muchas veces llegan a nosotros inventores que han diseñado, imaginémonos, un nuevo producto que tiene mejoras técnicas y lo quieren registrar como diseño industrial, porque parece que lo estamos protegiendo industrialmente. Pero el diseño industrial solo nos permite proteger la estética o apariencia de un producto. O sea, estética, en cuanto nos modifican esa estética, nos podrían copiar, ¿vale? Siempre que queramos proteger las características técnicas en cuanto a cómo funciona utilidad, nos iríamos a patente y modelo utilidad, ¿vale? Pero apariencia estética, diseño industrial. Vale, o sea que diseño industrial, para no confundirnos, lo tendríamos que empezar a llamar diseño estético de un producto. Sí, no le vamos a cambiar el nombre a la Oficina de Patentes y Marcas, pero bueno, sí, podría ser. Vale, ejemplos, así que para hacernos un poquito más idea de qué es un diseño estético o un diseño industrial. Pues, ¿qué podríamos proteger como diseño industrial? Se utiliza mucho para el sector del mueble, ¿vale? Es decir, voy a sacar al mercado una nueva silla que técnicamente pues, no aporta ninguna mejora, pero el diseño sí que le he hecho muy peculiar. Se protegería como diseño industrial. Zapatos, lo mismo. Cuando queremos proteger la portada de un libro, también lo podemos proteger como diseño industrial. Una nueva tipografía, es decir, un nuevo estilo de letras, etcétera, también como diseño industrial. O sea, en resumidas cuentas, un diseño industrial es una nueva innovación, pero más centrada en el mundo de la estética. Es decir, son productos que ya están muy inventados, como estabas hablando de una camiseta, unos zapatos o de cualquier cosa. Sí. Como una silla, pero claro, si le cambiamos la estética, cambiamos bastante a la hora de la comercialización. Una silla, conseguir que una silla sea muy estética y muy atractiva, atrae a las ventas, claro, y consigue una buena repercusión comercial. Claro, diferencia de otra silla tradicional, por ejemplo. Eso es. Iba también a decir, por ejemplo, Coca-Cola, veis que tiene, o antiguamente también, tenía una botella particular, ¿vale? Es decir, con esas estrías que tenía. Eso se protege como diseño industrial, ¿vale? Es decir, el packaging, envoltorios, etcétera, también se puede proteger así. Vale, duración. Duración de un diseño industrial, estaríamos hablando de 5 años que se pueden prorrogar como máximo hasta los 25 años. ¿Vale? Se nos ha olvidado también decir, Guillermo, que en patentes y modelos de utilidad no se pueden prorrogar. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para conseguir algo parecido? Ahí ya estamos un poco en la parte comercial. Lo que hacemos en la Fabricamentos es que tu patente, tu modelo de utilidad, tu diseño industrial, cualquier proyecto, cualquier patente de una idea, que ya sabemos que no se patentan las ideas, pero cualquier proyecto que quieras, tratamos de tener una repercusión comercial lo antes posible. Trabajamos en equipo contigo. ¿Para qué? Para que tu invento, tu marca, tu proyecto, lo antes posible en el mercado, y entonces, aunque en el caso de las patentes dura 20 años, en el caso de los modelos de utilidad dura 10 años, una vez que, el segundo, tercer, cuarto año ya está en el mercado, vas escuchando al mercado y ocurre que en el quinto o sexto año tu producto, gracias a que has tenido ya un beneficio económico, vas pivotando y vas mejorando el producto, de tal forma que cuando llegas al 10º año tú ya estás pensando o ya tienes diseñado el segundo producto con el que lanzas al mercado, y es ese tu parte estrella del producto, y el otro ya es donde vas cogiendo sí, que lo vuelves a proteger, ¿no? Al final lo mejoras y digamos que el modelo de utilidad han pasado 10 años
y ya se ha caducado, pero bueno, tú vuelves a lanzar otro producto mejorado. Exactamente, Eso y al final no, entonces, no se pone ningún problema. la forma de renovar un modelo de utilidad de una patente es ir mejorando constantemente tu producto, que entre otras cosas es por lo que quiere la Oficina Española de Patentes y Marcas, ponerle un límite para que tú estés un poco pues con esa intención de ir mejorando Claro, exactamente. y que todo vaya evolucionando. Venga. ¿Se puede licenciar un diseño industrial? Sí, también se puede licenciar, ¿vale? No habría ningún problema en hacerlo. ¿Número de solicitud? En este caso, el número de solicitud empieza por D, ¿vale? D de diseño, seguido de una numeración también única y exclusiva, y lo asigna la Oficina de Patentes y Marcas. O sea que las patentes empiezan por P, modelos de utilidad por U y diseños industriales por D. Eso es, lo vamos aprendiendo. Venga, cuarta forma de patentar una idea. Vale, la cuarta forma de patentar una idea sería a través de una marca, ¿vale? En este caso, lo que protegemos es una palabra o un logotipo que nos ayuda a diferenciar nuestro producto o nuestros servicios, ¿vale? Ejemplos. Ejemplos, hay diferentes tipos de marcas, ¿vale? Dentro de las marcas estaría la marca que se llama denominativa, únicamente protegemos una palabra, marca Flon, por ejemplo, me la invento, solo estaríamos protegiendo esa palabra. Luego está la forma de hacerlo como marca gráfica, protegemos únicamente el logotipo, todos recordamos el cocodrilo de Lacoste, solo lo que es el cocodrilo sería marca gráfica, y lo más común es que la marca sea mixta, es decir, que tengamos una parte escrita y un logotipo. Nuestro logotipo de la fábrica de inventos son los 3 círculos y la fábrica de inventos. Bueno, aclaro como 3 círculos o 3 orejas. Eso es, vale, es mixto. Eso es. No, pero quiero decir que en nuestro logotipo se pueden ver 3 círculos, o si profundizas más estás viendo 3 orejas, ¿no? Exactamente. 3 orejas de escucha. Eso es. Entonces, vale, habría otra cuarta tipo de marca que sería la marca sonora, es decir, los sonidos también se pueden proteger siempre y cuando se puedan representar por un pentagrama. ¿Y qué es un pentagrama, Guillermo? A ver si nos acordamos. Aquí hay un examen, ¿no? No, pues son 5 líneas donde tú puedes representar un sonido, una música. Notas musicales, eso es. Es la única condición que pone la oficina, ¿vale? Y ya la última por tipo de marca sería la marca tridimensional, ¿vale? En este caso protegeríamos una apariencia gráfica siempre que tenga más de una dimensión, ¿vale? Que sea bidimensional por lo menos. Entonces, en este caso también podríamos proteger envoltorios o packaging a través de la marca tridimensional. O sea, si hay un packaging que nos representa un montón a nivel de marca, se puede registrar así. Sí, aunque ya hemos visto que como diseño industrial también se podría llegar a proteger. Perfecto. ¿Alguna cosa más sobre...? Sí, pues la marca dura 10 años, ¿vale? 10 años a nivel nacional y se puede prorrogar hasta de manera indefinida. ¿Vale? ¿Por qué se puede renovar de forma indefinida? Es importante en este caso. Bueno, sí, es lógico, pero es importante aclararlo. Lógicamente, una empresa cuando se crea es con la ilusión y con esa idea de que sea de por vida. Entonces lo que quieres es que vaya perdurando en el tiempo, y una patente, un modelo de utilidad se va mejorando, pero una empresa, lo que es en la marca, poco puedes aportar retoques, pero lo que es el nombre ya está dado, ¿no? Lo puedes ir retocando y entonces ya te toca hacer una marca, pero si quieres seguir con esa marca, lógicamente no, la Oficina Española de Patentes y Marcas no ve que tengas que seguir mejorándola, ¿no? Claro, bueno, también decir que Coca-Cola, por ejemplo, tiene muchas marcas registradas, es decir, pequeñas modificaciones que haya hecho en su logotipo, por ejemplo, eso lo ha vuelto a registrar como marca, pero al final nos permite protegerlo de forma indefinida, porque toda la inversión que hacen las empresas en publicidad al final repercute en la marca, hace que esa marca cada vez tenga más valor. O sea, no nos entra en la cabeza que Coca-Cola durante 10 años se llame Coca-Cola y dentro de otros 10 pase a llamarse con otro nombre, porque la gente entonces no diferenciaría el producto, no sabría que corresponde a la Coca-Cola tradicional. Entonces es una forma de solucionarlo. Perfecto. ¿Se puede licenciar? Sí, claro, las marcas también se pueden licenciar, y es que al final de una empresa casi lo que más valor tiene es siempre la marca. ¿Número de solicitud? En este caso empieza por MM de marca, también seguido de una numeración única. Vale. ¿Algo más o seguimos? Sí, bueno, en el caso de las marcas también deciros que hay ciertas marcas que no nos las va a admitir la Oficina de Patentes y Marcas, ¿vale? ¿Por qué? Los nombres genéricos, Alberto, Patricia, Guillermo, no se pueden registrar, ¿vale? Es decir, yo no puedo evitar
que a otra persona se llame Patricia, lógicamente. Luego, cuando hacemos referencia a lugares geográficos, tampoco nos lo van a admitir. Yo no puedo patentar Burgos, o Valladolid o Madrid, no nos van a dejar. Y también no se pueden registrar cuando la oficina ve que esa marca puede ir en contra un poco del bien público, el orden público, ¿no? Sí, exactamente. Vale, perfecto. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, vamos. Pues venga, quinta forma de patentar una idea. Vale, pues ya nos va quedando menos y ahora estamos con los nombres comerciales. Son menos conocidos, ¿vale? Y al final lo que nos permiten es diferenciar a una empresa en su uso mercantil. Vale, la marca nos permite diferenciar productos y servicios y aquí diferenciamos empresas, ¿vale? Hay una ligera diferencia y es que una empresa puede tener registradas un montón de marcas para cada producto, para su propio servicio, pero solo puede tener registrado un nombre comercial. ¿Por qué? Porque si decimos que un nombre comercial ayuda a identificar mi empresa es un núcleo, ¿vale? Solo se representa con un nombre, no vale que aquí lo llame de esta forma y aquí de otra forma, ¿vale? Perfecto. Yo creo que si quieres se aclara más, pero vamos, nombre comercial es el nombre o la marca o lo que representa una empresa y cada empresa puede tener como varios servicios, varios productos que ahí entran las marcas. Perfecto. Duración. Duración. Los nombres comerciales tienen una duración de 10 años, también son prorrogables indefinidamente. Perfecto. ¿Figuras que existen? En este caso, al igual que en las marcas, está la figura del solicitante, que es el propietario, perdona, creía que me había confundido, y el representante, que es el que nos representa en los trámites. Aquí no existe la figura de diseñador o el que se le ha ocurrido el nombre o el logotipo. Eso aquí no entraría. Vale. ¿Se pueden licenciar? Los nombres comerciales no se pueden licenciar. Es decir, se pueden licenciar conjuntamente con toda la empresa. Eso es, va en bloque con la empresa. Si yo vendo la empresa, obligatoriamente vendo el nombre comercial. Y si es mi empresa, es mi nombre comercial. No puedo licenciar un porcentaje o etcétera. Eso no nos van a dejar. ¿Algo más de esta forma de patentar una idea o vamos a la sexta? Vamos allá a la última y así vamos terminando. Pues venga, vamos a por la sexta y última forma de patentar una idea. Vale, pues en este caso hablamos de los derechos de autor. ¿Qué ideas se patentan como derechos de autor? Pues todas aquellas creaciones artísticas o literarias, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando de cuando hemos escrito un libro, iría como derechos de autor, una canción, una película, una obra de teatro, bases de datos, programas informáticos, ese tipo de creaciones. ¿Duración? La duración de los derechos de autor es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Vale. ¿Y se puede licenciar? Sí, claro. De hecho, aquí es un poco curioso, ¿no? Porque hay muchos países que dicen que no es necesario registrarlo o protegerlo como derechos de autor, puesto que cuando tú haces la obra ya es tuya, ¿vale? Que no tienes que registrarlo ante nada. Pasa que sí que es cierto que muchos países recomiendan aún así registrarlo para evitar que pueda haber luego confusiones de si lo ha recreado esta persona o lo ha creado otra. Entonces yo también recomiendo registrarlo. Vale. ¿Algo más de esta parte? ¿Esta es esta parte de patentar Sí, una idea? sobre lo que decías de si se puede licenciar o no, obviamente sí se puede licenciar y ahí estaríamos hablando de derechos patrimoniales. Es decir, un derecho de autor, tienes los derechos morales, que es el derecho de saber que tú has sido el creador, y luego también los derechos patrimoniales, es decir, que te repercute un beneficio cuando permites que otro haga uso de esa creación que hayas hecho. Vale, perfecto. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño resumen de resúmenes? Que esta parte lo podemos cortar para ponerlo en el vídeo, y si otra vez queréis venir a este vídeo, en vez de ver el vídeo entero, o vais al final del vídeo o al final de la entrada de blog, lo pondremos también como resumen de resumen, un poquito más aclaratorio y aclarando un poco más el resumen de todo este vídeo, que ha sido un poquito largo porque al final es un manual, es algo que pretendemos enfocaros, y entonces me parecería buena cosa que hagas un pequeño resumen. Pues como decíamos, hay 6 formas de patentar una idea. Aunque las ideas no se patentan, nos vamos a referir así, ¿vale? Entonces, estamos hablando, cuando queremos proteger productos físicos, tenemos la opción de hacerlo a través de patentes nacionales, maquinaria industrial, procesos de fabricación, también recetas de cocina y recetas para elaboración de cremas, 20 años de duración a protección, y el número de solicitud empieza por P, ¿vale? Luego, la segunda forma es el modelo de utilidad, proteger productos que suponen una mejora de lo ya existente o le doy una nueva utilidad, ¿vale? 10 años de protección y el número de solicitud empieza por U. La tercera forma sería el diseño industrial, que nos permite proteger apariencia física de productos, camisetas, motorios, muebles, etc.
dura 5 años la protección, aunque lo podemos prorrogar hasta los 25, y el número de solicitud empieza por la D, ¿vale? La cuarta forma sería mediante marca. Protegemos una palabra o logotipo que representa un producto o servicio, ¿vale? Dura 10 años, prorrogables indefinidamente, siempre y cuando nos acordemos de renovarlo, importante. El número de solicitud empieza por M. Luego la quinta forma sería a través de los nombres comerciales, un nombre que representa a una empresa, cada empresa solo un nombre comercial, y en este caso la duración es de 10 años, también prorrogables indefinidamente. Y por último, los derechos de autor. Todas aquellas creaciones relacionadas con creaciones artísticas, literarias, libros, cine, música, bases de datos, programas informáticos, etc. Dura toda la vida del autor más 70 años. Perfecto. Y ahora un resumen de resúmenes. Hacemos, ¿qué te parece? Patentes y modelos de utilidad los agrupamos en un grupo para que nos quede más claro que estamos hablando de nuevos productos, ¿es así? Eso es. Luego estamos en el tema de diseños industriales, que cuando lo que queremos es un producto ya inventado pero le damos ya una nueva estética, como una silla nueva, diseños industriales. Y luego ya tenemos en otro bloque marcas y nombres comerciales, que es cuando queremos tanto una empresa, un nuevo producto, un nuevo servicio serían marcas y un nombre comercial serían empresas. Vale, pero no protegemos un nuevo producto, un nuevo servicio, sino un nombre que lo representa siempre. Perfecto. Eso es. Y luego ya como sexto bloque, es esta forma de patentar una idea, son derechos de autor, que lo que decías es un poco obras literarias, artísticas, perfecto. Todo lo que se nos ocurre. Vale, venga, pues yo creo que con esto y un bizcocho hemos terminado. Venga, pues hasta otra y muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.